Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Esta es la hora dura, ¿verdad, muchachos? Felices de estar una vez más en nuestra tierra, El Salvador, porque así lo sentimos. Hemos ido entrelazando amistades genuinas y sinceras en esta nación preciosa que nos ha abierto las puertas ya varias veces, como decía Beto Domingo ayer. Hemos tenido la oportunidad de ser invitados a diferentes tipos de eventos y hoy somos invitados a este evento especial de matrimonios y vamos a hablar de uno de los temas más fascinantes, que todos los seres humanos tenemos algo especial que ver, y es que a todos nos gusta o nos interesa o somos afectados de manera positiva o negativamente por eso. Y vamos a hablar de las finanzas en el matrimonio. Les quiero decir, mi esposa Celsa, mi nombre es Gerardo, somos nicaragüenses, venimos de Managua, Nicaragua, conocimos de fraternidad cuando teníamos 23 años, Celsa tenía poquito menos que yo, no les voy a decir la edad porque alguien dijo que eso es meterse a problemas, ¿verdad? 17, ok. Entonces empezamos a servirle a Dios. Nos casamos, le seguimos sirviendo a Dios y en ese momento alguien dijo de las vacas flacas, las vacas gordas, empezaron a abundar las vacas gordas. Empezamos a vivir una vida cómoda, sus padres dueños de negocio, los míos también. Yo trabajaba en un negocio familiar con mi padre, gracias a Dios nos iba muy bien y ese momento, cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, yo miro que sí, muchos de ustedes les pasa que todo pago. ¿Usted sabe lo que es todo pago? Luz pago, casa pago, agua pago, energía pago, colegios pago, con la Magnífica. La Magnífica es una cosita así como de 4 centímetros por 2 que resuelve un montón de problemas. Y entonces, acostumbrados a esa comodidad, nuestras hijas en mejores colegios, colegios bilingües. Yo no me preocupaba cuándo era el recibo, la fecha de corte de luz, porque yo sabía que todo caía a la Magnífica. Empezamos a servirle a Dios con pasión, con un corazón sincero, queriendo agradarlo. Nos habíamos enamorado de Jesucristo de una manera loca y perdida, y empezamos a ver que Dios estaba haciendo algo en nosotros, que nos estaba llamando y nos estaba demandando a un mayor tiempo de servicio con Él. Y entonces usted sabe que el ser humano le gusta ingeniar y le gusta fabricar sus propios planes y sus propios milagros. Y entonces yo dije, mira, ya tengo mucha responsabilidad en la empresa familiar. Era una empresa con 65 colaboradores, varias sucursales, mucho tiempo. Y entonces nos pusimos de acuerdo, le oramos a Dios y le dijimos, Señor, vamos mejor a emprender lo nuestro, algo más pequeño, algo más inteligente, algo más sencillo, más productivo, y te vamos a poder servir mejor. Y de esa manera, muchachos, nos montamos, como le decía yo a Juan Carlos, en la montaña rusa de la vida, porque no sabíamos que Dios, al que va a usar, lo va a usar con un propósito. Puede repetir conmigo: propósito. Y Dios tiene un propósito con cada uno de los que estamos aquí. Aquí nadie vino por casualidad y nadie vino a perder su tiempo. Dios nos trajo con un propósito. De hecho, desde que Dios creó a Adán y a Eva, los creó con un propósito. Y les dijo, ¿qué les dijo? A ver, multiplíquense y fructifiquen. Entonces nosotros empezamos a servirle a Dios y siempre dependiendo de la cuenta de banco, dependiendo de los cheques, de los ahorros y de la Magnífica. Pero pasó algo bien interesante. El famoso negocio no funcionó como nosotros pensábamos. Y lo que no sabíamos es que nosotros, por nuestra propia voluntad, sin saberlo, habíamos abierto la puerta
para entrar en una escuela especial y preciosa de la que nosotros queremos hablarle. Yo siempre le digo que esta es la escuela del Espíritu Santo, donde a uno Dios lo enseña paso a paso en pequeños detalles su realidad, su poder y su existencia. Y hoy no va a ser la excepción, porque Dios, yo siempre digo, cuando Dios nos permite un micrófono, cuando Dios nos permite una audiencia, es porque Él tiene un propósito y todo lo que vivimos fue puesto para ese momento y para ese tiempo. Y después de estar bien, muchachos, después de estar cómodos, empezamos a ver como cuando el agua se está yendo de la casa y aquel chorro de agua y de repente es un chorrito y de repente son gotitas y empezamos a ver algo que no cuadraba. No cuadraba porque nosotros le servíamos a Dios, no cuadraba porque nosotros teníamos un bonito matrimonio que había sido restaurado por Jesucristo. De hecho, el primer año de matrimonio estuvimos a punto de perder nuestro matrimonio y de eso le va a hablar ella y cómo Dios hizo para rescatarnos y estar aquí después de 29 años. Porque tan joven como nos miran a nosotros, ya tenemos 29 años de casados. Nos casamos a los 8 años. Ay, para ver si están dormidos o están despiertos. Les voy a pedir un favor. Si alguien, usted mira al vecino dormido, usted levanta la mano y hace así. ¿Estamos de acuerdo? No nos podemos dormir porque el tiempo apremia. Y entonces, muchachos, y empezamos, no cuadra. Sirviendo, íbamos a dar testimonio donde nos llamaran. A los confines de Nicaragua, a donde fuera íbamos. Nos pusimos a abrir capítulos, a formar capítulos, a hacer grupos de planificación. Pero las finanzas empezaron a apretarse. ¿Qué pasa, Señor? Y uno empieza con esa preocupación mezclada de fe superficial. Bueno, hay mañana se va a componer. Y para no hacerles larga la historia, porque queremos medir muy bien el tiempo, nos encontramos en un momento difícil, en un momento en que empezaron a caerse muros alrededor de nosotros. Todos los seres humanos tenemos muros y tenemos columnas que nos dan seguridad. Decía Beto ahora que el dinero lo hacía parecerse más guapo. Yo no lo digo así, yo lo digo de otra manera, pero el dinero tiene ciertas características, tiene ciertos atributos y el dinero le da al ser humano cosas similares a las de Dios y por eso es tan atractivo. ¿Aló? ¿Se durmieron? Ok. Ya sabe, levante la mano. El dinero tiene la cualidad de darle al hombre seguridad, confianza. Chocó el vehículo, no importa, seguro paga, seguro cubre. Seguridad, confianza, autoestima alto, que a veces se mezcla con orgullo, con autosuficiencia. Y llega uno a creer, bueno, que Dios es necesario, pero no tanto, hasta que llegan los procesos. Y esa es la segunda P de la que nosotros les queremos hablar. La primera P se llamaba, solo ella está poniendo atención, miren, propósito. Y la segunda, procesos. Entonces Dios dijo, ya tengo un propósito con ustedes, pero para cumplir ese propósito, yo los voy a meter a un proceso. Y empezó a escasear todo. Bueno, uno tiene cosas que vender y empezamos a vender cosas, a cubrir cosas. Y como yo me había ido de la empresa familiar sentenciado, yo me fui así. Me dijeron, mira Gerardo, todo esto, como casi en el jardín del Edén, todo esto es tuyo, pero si te quedas, pero si te bajas del barco, lo perdés todo. Pero como yo amaba a Jesús y yo confiaba en Jesús, yo le dije, no importa,
Yo soy inteligente, tengo estudios universitarios, tengo posgrado, tengo estudios de maestría, aunque dice mi esposa que me pasa como la telenovela, 6 años en la San Marino de maestría, pero tenía estudios de maestría y sabía hacer negocios. Mi padre me había enseñado desde temprana edad que algo se compra a 100 y se vende a 200. Entonces yo decía, no, yo puedo vender. Y esa confianza, muchachos, Dios empezó a destruirla. Porque Dios decía, no me sirve. No me sirve porque tu Dios es el dinero. Y dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que nadie puede servirle a dos señores. Porque va a amar uno y a despreciar al otro. Fíjense que Jesucristo en su palabra es a lo único en toda la Biblia, búsquelo si quiere, que le llama Señor, es al dinero, Carlitos. Fíjense que ni al diablo le dijo que era un señor, le dijo que era padre mentira, le dijo que era el caído, todo, pero a lo único que le dijo que era un señor era el dinero. Porque con el dinero se mueven voluntades, con dinero se compran comodidades, con el dinero se compran seguridades. Yo viajaba por negocios a diferentes partes del mundo con seguros de viaje, que si me cortaba una uña me daban $20,000. Si perdía un dedo me pagaban no sé cuántos miles. Si tenía un accidente, no sé cuántos, y si perdía la vida eran millones. ¿Y los seguros qué es lo que le dan a uno? Seguridad, pues. Y Dios empezó a votar mis dioses, mis baales. ¿Por qué decís eso, Gerardo? Porque siendo fraterno, siendo cristiano, así tan bonito y buena gente, como me miran, una vez habíamos comprado una casa muy grande, muy bonita. No sé si alguno la conoce, pero es una casa grande, un lugar muy bonito, muy exclusivo. Y la casa iba al día. Y un día por error el banco cometió la equivocación de mandarme una carta de delay. De esa de que, mire, se atrasó su cuota, póngase al día. Y este fraterno que ustedes miran acá, fue hace mucho tiempo, ¿verdad? No creen que fue ayer. Me dice ella, mira esta carta, asustada, porque ella estaba acostumbrada. El esposo cubre. ¿Qué es esto? No, esto es un error si la casa está pagada al día. Y me fui al banco y fui a buscar al hijo del dueño del banco, una de las familias más millonarias de Nicaragua. Y me le metí a la oficina y le dije al asistente, fulanita de tal, necesito hablar con fulano. No, don Gerardo, él está en una junta ahorita, usted me lo saca de esa junta, pero yo voy a hablar con él. ¿Usted nunca ha visto un fraterno transformado? ¿O solo en Nicaragua? Aquí nos abrazamos y reímos y nos besamos, mi hermano. ¿Y afuera? Nunca se ha topado que casi chocan dos fraternos. Empezaron a mencionarse las abuelas, las tatarabuelas, y cuando abrieron la ventana eran dos fraternos. Hermano, perdóname, le dijo. Y me transformé. La arrogancia de tener una tarjeta de tanto límite, de esas de colores especiales. Ganaba como que vivía en Estados Unidos. Y eso. Y le grité. Y le dije, mira fulano, ¿cómo me vas a mandar vos una carta? ¿Cuándo yo me he atrasado? Y los banqueros, usted sabe que tienen corazón de hielo, ¿verdad? No hay canción como esa, el banquero tiene corazón de hielo. Corazón de hielo. Tranquilo, Gerardo, eso ya lo vamos a resolver. Fulanita, llámame al gerente de crédito hipotecario. Y aquel llegó temblando, el gerente. Le dice, mira esta carta que le enviaste aquí a Gerardo. No, fulano, debe ser un error. Bueno, repararle el error. Y yo seguía hablando. Transformado en Batman. Transformado. Hago memoria de eso porque Dios me lo pone en mi corazón, porque es un recuerdo que nunca me lo ha quitado. Y la palabra de Dios dice que el que se humilla va a ser levantado, pero el que se levanta
va a ser humillado. 6 años después, 7 años después, yo estaba en esa misma oficina, queriendo hablar con ese mismo hijo del dueño del banco, sobrino, perdón, para pedirle cacao, decimos en Nicaragua. Aquí no se usa esa frase. Para pedir clemencia y decirle, por favor, no tengo para pagarte, ayúdame. Y me dijeron, mira, si no tenés para pagar, no hay problema. Entrega la casa y la perdés y listo. Miren, me van a disculpar, pero es que soy una mujer muy tímida, muy tímida. Entonces de repente me quedo ahí como frenada. Gracias por invitarnos, gracias por habernos traído a este lugar, porque sabemos, como decíamos ayer, que hay propósito en esto. Bueno, yo vengo de una familia donde todo me abundaba. Yo fui una niña muy cuidada, muy mimada. Los ojos de la cara de mi papá, no supe nunca lo que era una escasez, no supe lo que era nada. Y cuando me casé, pues me casé con Gerardo en miras de que seguir el mismo estatus, porque mi papá siempre me dijo, mire mi hija, me dice, cuando usted se case, usted no se puede casar con uno más palmado que usted. Y entonces, ajá papi, le digo, sí, usted tiene que casarse con un hombre que tenga su mismo nivel o más, me dice. Porque si no, todo lo que le hemos dado a usted, entonces de nada ha servido, me dice. Entonces cuando yo lo conquisté a Gerardo. Aquí la Betsy, yo le identifiqué, la Betsy es de mi equipo, dije, porque la Betsy fue la que enamoró a Beto, ¿verdad? Y se le declaró, pues igual yo. Cuando yo ya llego a los 18 años, comienzan todas las muchachas a tener novio, y dije, yo necesito un novio también. Yo soy tímida, pero también soy de armas tomar, y entonces dije, yo necesito un novio. Me lo voy a buscar como mi papá me lo ha indicado, ¿verdad? Yo tengo carro, él tiene que tener carro, yo trabajo, él tiene que trabajar, yo estudio, él tiene que estudiar, y así yo me planteé el muchacho, ¿verdad? Que me tenía que conseguir, y entonces no calificaba casi ninguno, pero de repente dije yo, pero me lo voy a declarar, tiene que morirse por mí también, dije yo, porque no me va a rechazar, dije. Y entonces así es como me acuerdo de este muchacho que desde los 13 años me enamoraba. Y llenaba todos los requisitos. Estaba soltero, tenía carro, trabajaba, ¿verdad? No, era guapo. Y entonces un día me le declaré y le dije que si quería ser mi novio, pues, y me dijo que sí, y punto, hasta ahí llegó. Comenzamos a ser novios. A los pocos años, menos de un año nos casamos, ¿verdad? Nos íbamos a casar a los 6 meses, pero mi papá le hizo ahí una cuenta. Cuando él llegó a pedir matrimonio, le dijo, a ver, siéntese, ¿usted realmente quiere a mi hija? Le dice, sí, le dice, yo la amo, don Francisco, le dice. Entonces le dice, bueno, vamos a hacer cuentas porque yo a mi hija le doy todo lo que ella quiere, dice. ¿Cuánto gana? Le dice. Entonces ya Gerardo le tira el salario, ¿verdad? Dice el que le dio el doble de salario. Entonces le dijo, bueno, frenillos, porque yo usaba frenillos tanto, universidad tanto, ropa tanto, diversión tanto. Al ratito ya estaba en negativo. Entonces le dijo, no te puedes casar con mi hija todavía, vení más tarde, le dice. Y así, entonces 6 meses después, ¿verdad? Como buen vendedor vuelve a insistir, y entonces ahí ya mi papá pues ya le dio permiso. Y así que nos casamos. Al principio, pues como dice Gerardo, todo bien, todo bonito, ordenado, todo el dinero no faltaba, ¿verdad? Pero cuando nosotros decidimos, por amor a Dios, dejar de trabajar, yo me acuerdo la conversación de mi suegro, porque yo siempre le digo a mi suegro, usted es como el padrino, le digo, usted es la película El Padrino, ¿verdad? Así, tipo Corleone. Y entonces me dice, amor, me dice, vamos a dar una vuelta, me dice, vamos, te invito a comer, me dice. Y entonces me lleva a comer y me dice, mira, amor, vos sabés, yo no me quiero pelear con Dios, dice. No quiero ser un estorbo en Dios, pero te quiero decir algo. Todas estas comodidades que ustedes tienen, carros asignados, porque tenía carros asignados, todo, ¿verdad? Todo lo que era necesario. Todo esto, si ustedes deciden, si Gerardo decide salirse, ¿verdad? Entonces lo van a perder. Yo no sé de dónde, miren, locurita, yo no sé de dónde. Si hubiera visto el futuro, no hubiera mencionado estas cosas que le dije a mi suegro, pero le digo, bueno, suegro, nosotros no somos cuervos, no dependemos de lo que usted nos dé. Pero yo lo dije
no sé ni por qué, porque yo no sabía a lo que me iba a enfrentar después, lo que venía después de esas palabritas, ¿verdad? De orgullo, porque en cierta forma fueron orgullo, porque me estaba amenazando, ¿verdad? Y yo, a mí nadie me amenaza, decía yo. A mí nadie me amenaza, me estaba diciendo que si no íbamos, no había nada. Entonces, le dije esas palabras, pues, y tomamos la decisión, como dice Gerardo, de irnos y comenzar nuestro negocio. Ustedes han oído, bueno, como está de moda las canciones en esta charla, ¿verdad? Entonces han oído la canción del Niágara en un taburete, ¿verdad? Del dominicano, pues así. Eso fue lo que comenzamos a vivir. Después de tener mucha abundancia en todo, nos quedó un único carro, miren, que nos lo dieron por misericordia. A ese carro le decían la chureca. La chureca, para que ponerlos en contexto, es el basurero municipal de Managua. Un basurero enorme, ¿verdad? Donde abundan los cuervos, todo, ¿verdad? Aquello terrible. Y entonces a ese carro le decíamos la chureca, porque era terrible, miren. El carro siempre andaba alto la temperatura y el combustible así caído, ¿verdad? Nunca le cambiamos aceite, nunca le cambiamos llanta. Yo creo que si le hubiéramos cambiado el aceite se le daña el motor. Porque el aceite que andaba era chicloso, ¿verdad? De tanto negro. Allá en Nicaragua, no sé si aquí, pero venden una botella de aceites negros, ¿verdad? Del reciclado. Así era el aceite que tenía el carro de nosotros. Y comenzamos a vivir en un proceso, como dijo Gerardo, hay propósito y hay proceso, y los procesos de Dios tienen un único fin, y es que nosotros aprendamos a depender completamente de Dios. Si les pongo a contar todo lo que vivimos, ustedes van a llorar con nosotros y voy a llorar yo también, recordando lo terrible, ¿verdad? Porque fueron momentos duros donde nosotros no sabíamos que íbamos a desayunar, no sabíamos que íbamos a almorzar, que íbamos a cenar. Nuestras hijas estaban en el colegio de gratis porque no pagábamos nada, no teníamos la capacidad de pagar. La casa no se pagaba, ya llevábamos 6 meses cuando Gerardo fue a esa oficina a pedir clemencia, ¿verdad? Para que nos pagaran, porque nos habían mandado un ultimátum donde si no pagamos la casa en 24 horas, entonces íbamos fuera, ¿verdad? Un mero día de las madres, imagínense qué regalo. El día de las madres fue el día que me crucé esa casa, y un mismo día de las madres me mandan la notificación de que si no pagamos en 24 horas nos vamos. Y la verdad es que en ese tiempo yo siempre digo, miren, que cuento estas cosas terribles donde no había que comer ni nada, pero saben que fueron los años más maravillosos que yo jamás haya vivido, jamás. No, yo no recuerdo, ¿saben? No recuerdo tiempos mejores que eso. No recuerdo tiempos más buenos que esos tiempos de dificultad. Y ustedes dirán, qué loca, ¿verdad? Qué locura, ¿de dónde saca eso? Pero esos fueron los momentos en que yo tuve más de cerca a Dios. Dios estaba ahí presente en cada momento. Fíjense que nosotros era tal la cercanía con Dios acá, a falta de algo en que agarrarnos, porque no les voy a mentir, no era porque yo era espiritual, era porque no había qué palo ahorcarme, ¿verdad? Entonces, ¿de qué palo me iba a ahorcar? Del único que estaba siempre presente, era Jesucristo. Ese era el único. No era porque yo era espiritual, era porque no había otra opción. Y en ese momento, fíjense que hasta por las lluvias orábamos, porque esa chureca no tenía aire, no tenía, el parabrisas le fallaba también, era oscuro, nos los habían dado con un vidrio ahumado súper oscuro, porque era el carro de soltero de mi cuñado. Ya se imaginan, ¿verdad? Que los solteros siempre andan bien negros los vidrios, ¿verdad? Para que nadie los vea. Y entonces ese carro, cuando llovía no veías nada, y llegamos a un punto de clamar a Dios hasta para que no lloviera cuando nosotros andábamos afuera. Yo me acuerdo ver el poder de Dios tan palpable en ese tiempo, y con mis hijitas que eran bien pequeñas y la más grande bien blanquita y toda chotita, rojita, porque no había aire, ¿verdad? Yo toda rojita también, no necesitaba maquillaje porque el calor me mantenía con los cachetes rosados, ¿verdad? Y miren, y le decíamos, Señor Jesús, entre todas, éramos tres niñas y yo, en el nombre de Jesús le decíamos que no llueva hasta que nosotros pongamos un pie en nuestra casa. Miren, no fue una, fueron como 5 veces que oramos de esa manera, y oíamos, parece locura, pero oíamos, ustedes han oído cuando la lluvia viene y uno oye el ruido de la lluvia, y así oíamos la lluvia detrás de nosotros, y nosotros clamando y poniendo el pie
en el paral de nuestra puerta y aquella lluvia caía, miren. Comenzamos a ver el poder sobrenatural de Dios. La abundancia de Dios. La abundancia de Dios que no tiene que ver con dinero, miren. No tiene que ver con reales, no tiene que ver con nada de eso. Empezamos a ver y a conocer a ese Dios real, a ese Dios de la Biblia que dice que hace cosas sobrenaturales, que no lo conoces de otra manera que en el proceso. No podés conocer a Dios en otro lugar sino en el proceso. Y ahí conocimos de un Dios bueno, de un Dios de amor. Mis hijas no teníamos para comprarles ropa y mis hijas, mami, ya esta ropa está vieja, ya no me queda, ya me queda picapollo, brincacharco, no sé cómo le dicen acá. ¿Y qué hacíamos? Orar, otra vez orar. Como dice Gerardo, siempre lo ha dicho muchas veces, decíamos musulmanes, miren, por todo orábamos. Casualmente ahorita tengo unos vecinos musulmanes y cada rato llorar, ahí están los musulmanes y nos ganan a nosotros, nos ganan a los cristianos. Y orábamos por ropa nueva y la ropa nueva al día siguiente estaba alguien y la ropa aparecía, miren. Tiempo de gloria. El proceso es tiempo de gloria, con un propósito específico que lo vamos a decir más adelante. Miren, nosotros quisiéramos contarles 10 horas de cuántos milagros Dios hizo. Sin embargo, lo que hoy entendemos que Dios quería es algo bien sencillo. Y es lo que Dios quiere con todos los que estamos acá, que dependamos de Él. Depender de Él es una condición espiritual del ser humano que comienza con una decisión cuando usted dice yo voy a confiar en mi Padre. ¿Y será Dios real o no es Dios real? Que yo voy a entregarme a Él. Y pase lo que pase, no sé si va a salir el sol mañana, pero yo voy a confiar en Él. Y como dice Celsa, nosotros orábamos para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Ustedes dicen, pero ¿qué? ¿Ustedes qué? ¿Solo se dedicaban a servirle a Dios? No, este es un ministerio de hombres y mujeres de negocios. La famosa empresa no pasaba del cuarto más pequeño de la casa, una computadora y un teléfono, cuando en aquel tiempo no existía el teletrabajo. Pero también descubrimos otra cosa, que cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Usted puede ser hermano ¿de quién? Elion Mozo. Y si las puertas están cerradas, se le van a cerrar. Y impulsábamos, trabajábamos, salíamos todos los días a buscar la venta, a buscar clientes. Yo sabía vender, pero vendíamos lo justo, lo necesario. Y la oración, Señor, ¿qué pasa, Señor? No éramos perfectos, pero estábamos viviendo en santidad. El Señor quería enseñarnos algo. Quiero que dependan de mí. Aprendan a depender de mí. Confíen en mí. Dice la palabra, espera en el Señor y Él hará. Pero yo no quería esperar, yo quería ver el billete de regreso. Y eso nos llevó a ver tantas cosas. Ustedes dirán, miren, disculpe, hay un psiquiatra, váyase al psiquiatra, porque ¿quién va a querer vivir el tiempo difícil? Pero le voy a decir una cosa, el único lugar donde usted va a ver una zarza ardiendo es en el desierto. No lo va a ver en otro lugar. El único lugar o momento para ver la gloria de Dios es cuando hay una necesidad. Y empezamos a ver a un Dios real, genuino, verdadero, a un Dios fiel. Solo les voy a contar 3 cositas breves para que hagan un brief, porque queremos otras cosas que decirles. Esa churequita, después de andar un carro de lujo, nos mandaban a servir, pero la churequita solo caminaba 60 kilómetros y ahí ponchaba.
Y entonces teníamos que esperar, echarle agua, limpiarle el chispero y después seguir otros 60 kilómetros. Y ahí íbamos. Y yo me imagino hoy, después de tantos años, a Dios viendo el corazón. Hay una palabra en Deuteronomio que dice, porque fue una vez que yo llegué a un punto de quiebre. ¿Sabe lo que es un punto de quiebre? Cuando usted ya el brazo se le cayó de tanto querer tirar golpes. Y tiré, y por aquí, por allá, y ¡pum! Se me cayó. Y un día le dije, Señor, yo no aguanto, y abrí la Biblia. Dicen que eso no es correcto hacerlo, pero yo no hallaba qué hacer y abrí la Biblia y estaba una palabra en Deuteronomio que decía, te he traído por el desierto para probarte, para saber qué había en tu corazón y para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. ¿Cómo lo empecé a ver yo? Es ir viéndole en los capítulos. Miren, de un capítulo que nosotros abrimos, nosotros tuvimos la bendición de abrir el primer capítulo de jóvenes en Nicaragua, el de hombres y el de mujeres. Se convirtieron en más de 100 capítulos. Usted sabe lo que significaba ir en los departamentos, venir, formar líderes. Y esa Carrito, que nunca conoció tanque lleno ni cuarto de tanque, siempre andaba en un octavo. Un día me paré en una estación de combustible y le dije, yo parecía, no sé, en Nicaragua los taxeros echan de 10 pesos, de 20 pesos, pues de a dólar. Y me dice el bombero, tanque lleno, señor. Yo creo que por burlarse, porque el carrito era feo. Pues, y yo siempre he dicho, ¿verdad?, que hay dos cosas en la vida que uno no puede ocultar: cuando tiene pisto o cuando uno es feo. Entonces era evidente que uno tenía para tanque lleno, pero el bandido, tanque lleno, jefe, me dice. No, le digo yo, solo échele 20 pesos, $1. Y me quedó viendo de mala gana, como quien dice, me va a hacer levantar la mano y meter pues, solo por 20 pesos. Y yo estoy echándole 20 pesos y en eso ¡fum!, se para otro fraterno del lado opuesto, al otro lado de la estación de combustible, la bomba. Líder, ¿cómo está, líder? Me dice. Bien, ¿y vos, papá, cómo estás? Bien, hombre, que no sé qué. ¿Para dónde vas? Me dice. No, que voy a tal lugar. Y está llenando, líder. ¿Cómo le explico a este brother que estoy viviendo un proceso de... No, sí, brother, estoy fuleando, le digo yo. Ah, bueno, amigo, fuléeme este tanque y la factura de él y la mía me la cobra a mí, yo la voy a pagar. Oiga, me dice. Y empezamos a ver a un Dios que se manifestaba. Mire, le voy a decir una cosa, otra cosa que aprendimos: Dios no es limonero. Usted no tiene que andar dando lástima. Usted no tiene que andar pidiendo. Porque le voy a explicar por qué. Las hijas atrasadas en el colegio. Yo tengo amigos que se atrasaban un mes del colegio y le decían, señorita, quiero decir que tiene que abandonar el colegio porque sus papás no han pagado. No sé aquí, pero allá algunos colegios son bien duros. Y las de nosotros se tiraban el año completo. Y al final de año siempre Dios hacía algo y pagábamos el año. Nosotros pagábamos anualidades, no mensualidades. Porque Dios hacía el milagro 2 días antes. Mire, si usted no paga el 11 de enero, sus hijas no entran. ¿Sabe qué pasaba el 9? Dios hacía una venta que no habíamos hecho en todo el año y con eso pagábamos el colegio. Una vez teníamos 3 niñas. Me dice, llego a la dirección a ver cómo está el estado de cuenta y me dice la secretaria del colegio, don Gerardo, miren, dice, ustedes tienen 3 niñas acá. ¿Por qué no piden una beca? Aquí hay becas. ¿De verdad? Le digo, sí, se las pueden becar. ¿Y qué tengo que hacer? Hago una carta. Explique que tienen una situación y el padre pues que se la autoriza y listo. Y llego con la gran solución. Chinita, le digo, quitar la salida de este año. Hagamos una carta, vení, nos sentamos en la computadora e hicimos una carta que el que la leía empezaba a llorar. Usted sabe la situación, somos padres de 3 preciosas niñas. ¿Qué? Dios enseñando. Y la leo, fíjense que yo la leí y me ponía a llorar. Estas nos van a decir que sí. Y le digo, China, mañana voy para allá. Y me voy al colegio. Y llego a la dirección, muchachos. Y cuando yo pongo un pie,
me mira la secretaria y me dice, hola, don Gerardo, y le hago yo así, le enseño la carta. Ah, la carta, me dice, espérese, ya le llamo al encargado. Cuando ella da la vuelta, el Espíritu Santo me habla fuerte. Usted sabe, a veces el Espíritu habla dulce, sencillo, pero a veces habla fuerte. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo empiezo a contarle a él los clavos que tengo, como que él no supiera. Y le digo, bueno, aquí y me calla y me dice, devuélvete a tu casa. Pero Señor. Y empiezo yo, pero Señor, y aquello en mi pecho, devuélvete a tu casa. Y me soltó una palabra que yo se la quiero regalar de gratis. Porque las manos de los hijos míos nunca se extienden para pedir. La única forma que se extienden es para dar. Móntese en su carro y se me regresa. Y en ese proceso nosotros aprendimos a escuchar la voz de Dios. Porque el Espíritu Santo es real. Su presencia es real. Él es más real que todos nosotros aquí juntos. Y yo me regreso llorando, ya no por la carta, sino porque ahora qué voy a hacer. Llego a la casa y me dice, ¿nos dieron la beca? No, China, le digo, mira, así ya le contaba, a la pucha, a seguir orando. Otra gran lección que aprendí es que toda todo proceso tiene un inicio. ¿Y sabe que también tiene un final? Y un día yo me imagino, fíjense que nosotros lo de las vacas flacas, los terneros flacos, terneros gordos, le dimos como 2 vueltas. Porque habían dicho que eran 7 de ellos. Mira, en la Biblia. Yo primero dije, bueno, van a ser 7 semanas, pues yo lo aguanto. Después dije que 7 meses. Pucha, y nada, vos. 70 semanas, pues, nada. Y el famoso proceso duraron 13 años. Pero igual que ella, que mi compañera de viaje, porque es mi compañera de viaje, yo repito las mismas palabras. Bendigo a Dios y alabo su nombre, porque nunca nos dejó desamparados. Miren, nunca yo sería aquí me cae el techo si yo digo que un día aguantamos hambre. Nunca. Hubieron días que comimos frijolito y arroz. Y ahí descubrí otra cosa. Que usted puede estar en mesa de banquete y en angustia, peleando, gritándose con la esposa, gritándole a los hijos, sin paz. Y cuando Dios me dio esa palabra de Deuteronomio, fue como cuando usted se va a poner una inyección en el muslo derecho y el médico le dice, ponga suave, porque si pone duro le va a doler más. Y yo ponía duro. Señor, yo quería el milagro ya. Y cuando Dios me dio esa palabra, yo puse suavecito. Y entonces la inyección se fue. Entonces yo empecé a vivir en paz, esperando en Dios. Descubrí que Dios es fiel. Nuestras hijas se enfermaron 3 veces en 13 años. No sé si ustedes son padres, ustedes saben, los niños son propensos a enfermarse. Y las únicas 3 veces que se enfermaron, ¿usted sabe cómo se sanaron? Por una oración que nosotros hicimos por ellas, incluyendo una peritonitis, apendicitis, perdón. Ok. Una vez, en medio de ese tiempo de dificultades, ¿verdad? Uno está como domado, ¿verdad? En esos momentos. Camina por fe, pero al mismo tiempo no tiene como la capacidad de alzar sus ojos y ver a las alturas, ¿verdad? Pero un día una amiga se enfermó de cáncer. Le dio un cáncer en el útero y
había una convención en Panamá, una convención mundial en Panamá, y entonces todos nos animamos a buscar el milagro de nuestra amiga, porque ella estaba nueva, ¿verdad? Y entonces dijimos, pues vamos nosotros a creer por ella, y nos fuimos todos. Nunca había intentado ir a una convención mundial porque pues los reales no los habían, pues con costo comíamos, qué locura ir a una convención mundial. Pero creer por ese milagro de mi amiga nos llevó a mí, pues porque esa era mi primera convención, que yo salía del país a Panamá. Y recuerdo que en esas convenciones, ahora pues no lo vi en esta última convención, pero siempre estaba un hombre que oraba de primero, ¿verdad? Johnny Carret. Él siempre tenía un tiempo de oración y entonces dijimos, vamos a ir a esos tiempos de oración y vamos a buscar de Dios. Y en ese tiempo de oración, de repente dicen, oren unos por otros. Oró una negrita por mí, le entendían, no me acuerdo qué dijo, del todo no me acuerdo, era de África. Y solo sé que me bendijo, eso sí me acuerdo que me bendijo, pero hasta ahí pues pasó. Pero cuando yo voy caminando hacia mi asiento, porque nos mandaron a sentar después, escucho una voz que me dice que yo te sea suficiente. Ese fue mi milagro en esa convención, porque ahí en medio de mi dificultad, en medio de las necesidades económicas, en medio de la pobreza, de dinero, pero no espiritual, ahí Dios me dijo que yo te sea suficiente. Esa palabra ha sido una palabra rema para mi vida. Ha sido la palabra que ha marcado mi caminar desde ese tiempo. Y el proceso solo sirvió para algo, ¿miren? Para que Dios me fuera suficiente. Para pararme hoy aquí este día y decirles que yo hoy, con reales o sin reales, yo sé que no tengo ningún problema. Que a mí no me importa si ando dinero o no ando dinero. Fíjense que cuando se me está acabando mis realitos, porque yo tengo mi negocio, ¿verdad? Y el negocio yo lo uso para las niñas, para todo lo que las niñas me piden, ¿verdad? Y entonces cuando ya veo que la cuentita va baja, solo le digo, Señor, ya se está bajando esa cuenta, Señor, miren. Pero yo ya sé en mi corazón que aunque esté baja, a mí no me va a faltar. Y comienza Dios a mandarme ventas, a mandarme trabajo, a mandarme cosas. He aprendido en ese proceso lo más lindo de toda mi existencia, que yo no dependo de dinero, que yo no dependo de hombres, yo no dependo ni siquiera de Gerardo, ni siquiera de él, que es mi cabeza y es el hombre que se encarga de proveernos, pero yo no dependo de él. Yo dependo de un ser maravilloso que un día decidió fijar sus ojos en mí y dijo, te voy a bendecir, te voy a dar una vida diferente. Te voy a dar una vida que no vas a poder comprar con dinero, no vas a poder comprar con oro, con plata, con capacidades mentales, no la vas a poder comprar con estudios, con nada. Es gratis y me place dártela. Miren, y ahora entiendo por qué me pasó por ese proceso, porque yo fui una niña con tanta abundancia que yo nunca hubiera entendido el poder de Dios y la sobrenaturalidad de Dios si yo no hubiera pasado esa escasez, si yo no hubiera pasado ese tiempo de dificultad. Solo les quiero contar un milagro, porque ya que hemos hablado tanto de la chureca, entonces les voy a contar cómo terminó la chureca. Miren, un día me cansé, miren, de eso, como dice Gerardo, llegué al tope, porque Nicaragua es bien caliente. Managua ahorita alcanzamos 36, 38 grados en el verano y eso es terrible, terrible. Y entonces un día me cansé de andar en ese carro que mi hijita menor, que tenía en ese tiempo como 4 añitos, como nunca andaba gasolina, cuando íbamos en las subidas me decía, dale duro, mamá, me decía, dale duro, me decía, porque ella creía que el carro cuando cancaneaba era que yo le tenía que acelerar, ¿verdad? Que era yo la que estaba fallando. Y me cansé de eso, miren, me cansé de que mis hijas anduvieran sudadas, de que se durmieran en el asiento de atrás todas chorreadas. Y le dije a las niñas, miren niñas, les digo, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de milagros, le digo, y nosotros vamos a ver un milagro, le digo, vamos a ayunar. Todas, eran 3 niñas y yo, ¿verdad? Vamos a ayunar las 4, le digo. Yo voy a ayunar de comida y ustedes ayunen de chiverías, le decía, porque a los niños les encantan las chiverías. Y ayunamos por 21 días y oramos por 21 días. Por 21 días completos. Y todos los días que íbamos al carro, al colegio, orábamos por ese milagro, por un carro nuevo, pidiéndole a Dios que nos cambiara ese carro. Y fíjense que llegó el día 21, ¿verdad? Igual nos fuimos al colegio.
La churequita tenía una capacidad como el carro de Batman, planeaba. Cuando yo volvía del colegio, como el colegio de mis hijas está en una zona alta, entonces era de bajada, y entonces como yo nunca andaba combustible, yo lo apagaba, ¿verdad? Lo dejaba así con la llave, solo el llavín medio en el encendido inicial, y planeaba. No se oía ni un ruido, aquel carro no le sonaba nada, nada, como carro nuevo. Y yo suplicaba de que no encontrara un tranque, porque si no, no llegaba a mi casa. Y si encontraba tranque, me tenía que parar en una gasolinera y ahí ya esperar que pasara el tranque para volver a planear, ¿verdad? Con libertad, ¿verdad? Entonces, miren, el día 21 dejé a mis hijas y llorando, porque ya ven que soy llorona, ¿verdad? Llorando, le dije al Señor, Señor, le digo, hoy es el día 21, le digo. No importa por mí, si no me das este carro, le digo, pero sí importa por mis hijas, le decía. Porque mis hijas son niñas, han ayunado 21 días y ellas creen que vos sos capaz de hacer este milagro, le digo. Respondenos, Señor, respondenos. Y Gerardo les va a contar lo que pasó. El día 21 yo no sabía de ese ayuno. Yo hacía mis propios ayunos. A mí me sacaron la vesícula de tanto ayunar. Así me dijo un amigo, ¿sabes por qué te operaron? Porque vos ayunas mucho. Porque yo encontraba en el ayuno fortaleza para soportar. Y el día 21 creo que estaba en la casa oficina. Recibo una llamada de alguien y me dice, Gerardo, ¿dónde estás? Aquí en mi oficina, le decía yo, porque yo siempre hablaba bien en mis negocios, en mi empresa, en mi oficina, porque así el Hijo de Dios tiene que aprender a hacer así. Y me dice, mira, venite que necesito hablar con vos urgente. Y yo pienso que es un negocio o algo y me dejo ir, llego a su oficina, subo al segundo piso, me siento en el escritorio y le digo, dígame. Mira, me dice, no tengo tiempo, estoy ocupado, pero necesito rápido. Si vos, me dice, tuvieras para comprarte un carro, ¿qué te comprarías? Me dice. ¿Cómo? Sí, si vos pudieras comprarte un carro ahorita, ¿qué te comprarías? Un Mercedes-Benz, le digo yo. No, hombre, es serio, me dice. No estés jugando, brother. ¿En serio? No, en plan serio, le digo yo. Sí, bueno, tal carro, tal marca, tal modelo. ¿De qué año? Me dice. De tal año. ¿Y como cuánto cuesta ese carro? Tantos miles de dólares, aproximadamente, le digo, porque ese es el negocio en que estoy yo. ¿Seguro? Me dijo, sí. Pero yo no entiendo qué me está preguntando, yo pienso que está bromeando conmigo. Y cuando veo que abre la gaveta del escritorio, saca su chequera y empieza a hacer un cheque. Pero yo pienso que es para su trabajo, y rompe el cheque y me dice, Gerardo, tengo 3 noches que el Señor me tiene loco, que me ordenó que te tengo que comprar un carro. Me dice, anda y cómprate un carro. Y ahí me di cuenta que Dios es real y es verdadero. Y me fui a comprarle un carro a un fraterno. Y como era fraterno y me quería mucho, me dio descuento y todavía me quedó plata. Y ese día llegué a la casa y cuando ella llega a la casa, mira otro carro nuevo, bonito, y piensa que es un amigo que está en la casa. ¿Y ese carro de quién es? Y le digo yo, mira, adivina. Y le dice, Señor, llave. Y empezó a llorar. Ese carro con aire. Mire, ese carro sí conoció cambio de aceite, ese carro sí conoció llenura de combustible. Y ahí empezó Dios. Me imagino que Dios es como un padre con un niño que ya vio que el niño no anda cayéndose y le suelta la mano y te deja caminar. Y cuando Él te mira caminar y ve que puedes caminar, te va a dejar correr. Toda esta intervención no es de lástima, es de gloria. Porque un día, es largo lo que le tengo que contar, pero se lo voy a resumir. Buscando un negocio, me llamaron que fuera a traer a un profeta al aeropuerto, que venía a la Convención Nacional de Nicaragua, y que la persona encargada de recogerlo se le había extraviado o cruzado el itinerario, estaba demasiado largo y el avión ya había aterrizado. Y me dijo, Gerardo, ¿dónde estás? Y cabal que yo estaba a 3 kilómetros del aeropuerto, y me dijo, bendito sea Dios, andate al aeropuerto y te parqueás de una en la salida, donde me recogió Pedrito, porque viene fulano de tal, me dice, invitado especial a la convención. Yo sabía que era un profeta, y profeta de verdad. Usted sabe que hay profetas de verdad y profetas de mentira. Nunca coma
Hay gente que se come un tamal en la noche, pasa con congestión y empieza a profetizar. Hay profetas de verdad. Y ese era un profeta de verdad. Y se montó al carro, ¿verdad? Yo le abrí, pues ni tiempo de limpiarlo. Se montó al carro, pero ya era el carro nuevo. Y se fue. Vamos, yo te vengo a traer, le dije yo. Se montó. Los profetas son raros. No me dijo ni hola, ni me saludó. Y él iba callado y yo pensando en que tampoco andaba ese día mucho combustible y que me podía quedar en la carretera con profeta, invitado a la convención nacional. Y decía yo, puchica, que va a ser una bochorno diplomático internacional de la FINEC. Y yo quería encontrarme un fraterno así, como si, Beto, Benico, llévate a este brother. No me halla nadie. Quería llamar a alguien, pero usted sabe que cuando usted no anda combustible, sabe que tampoco anda saldo. Usted no podía llamar a nadie. Pero para hacerle breve, en un semáforo, yo voy pensando, miren lo material. Y Dios te puede sorprender en el menor momento que vos penses. Tal vez hoy es tu día y hoy es tu tiempo. Y cuando paré en un semáforo, primera palabra que sale de su boca y me dijo, vos tenés 3 hijos, ¿verdad? Me dijo. Y yo me quedo quieto y dije yo, se fregó porque no son hijos, son hijas. Digo yo en mi mente. Y de repente como que agarró Wi-Fi y pasó de 2.4 gigahertz, pasó a 6. Y me dijo, no, me dijo, son niñas las que tenés, me dijo. Y se me erizaron los pelos. Y me dijo, dice el Señor, y me puso el dedo aquí en la frente, que a partir de hoy Él te empieza a prosperar. Miren, yo no lloré por pena, pero yo quería salir, Bepsi, del carro y saltar en la calle, en el semáforo, agarrarme la cabeza, porque cuando algo viene de Dios y es genuino, usted va a ser estremecido en el espíritu, como va a ser estremecido hoy. Y se me estremecieron mis cimientos. Y solo se me salieron las lágrimas. 13 años. Dándole. Buscando el negocito. Beto lo sabe. Con Beto hicimos un negocito. Pero solo uno. Porque Dios tenía cerrada la puerta. Y para avanzar rápido en el tiempo, desde ese día fue como cuando empieza a llover. ¿Usted sabe qué pasa cuando empieza a llover? ¿Qué es lo primero que cae? Una gota. ¿Y sabe qué cae después? 2 gotas. ¿Y sabe qué pasó? 3 gotas, 4 gotas y de repente usted tiene un chaparrón de agua encima. Y así hizo Dios con los negocios de nosotros. De repente, mire si de la nada, disculpe, don Gerardo, mire aquí tiene un cheque de no sé cuántos cientos miles de Córdoba. ¿Qué es eso? De una proforma que aquí está hecha. Venga a traerlo. Y ante un Dios yo no había hecho esa proforma, Beto. Yo me quedaba estremecido y yo, se me están jugando una broma, dije yo, y me voy a la institución, caja, mira un cheque a nombre a Gerardo Vado Álvarez, aquí está, 100 y pico. Cuando yo antes para vender $20 yo pasaba todo el día tocando puertas. Y ahí descubrí la palabra que dice, pero yo, el Señor, le doy el poder para hacer las riquezas. Y a veces uno cree que es su habilidad, su astucia, su capacidad. El Señor da el poder para hacer las riquezas. Miren, y empezó a cambiar nuestra economía. Y le voy a decir esto porque esto es importante. Empezamos a pagar deudas de antaño. Mire, deudas que si yo le contara usted se pone a reír. Y yo empecé como Dios me empezó a prosperar, a pagar. Pagamos aquel famoso préstamo del hombre. Logramos pagar ese préstamo de la casa, empecé a pagar el otro, le empecé a pagar a la alcaldía, le empecé a pagar a la DGI, los impuestos, empecé a acordarme de una vez un amigo mecánico que nos reparó el carro y yo no tenía porque pensé que era algo sencillo, Joti, cuando me sacó con una cuenta grandísima y yo le dije, mira, no tengo cómo pagarte, si querés te doy el celular. No, ¿para qué quiero eso? Me dice, andate, se molestó, me ofendió y me fui, pero con el carro reparado. Sí, él me dijo, andate, me dijo. Yo, ¿para qué quiero ese celular? Y Dios me empezó a poner todas esas personas
Un día lo llamé y le dije, Chancito, mira, aquí puedo decir el nombre, ¿verdad? Porque no lo conocen ustedes. Habla Gerardo Vado, ¿cómo estás? ¿Y saben quién escuché? Un fantasma, no me contestó nada. Y yo miro la llamada, está activa. Le digo, mira, necesito pedirte un favor. Primero, perdón en el nombre de Jesús, porque yo te debo un dinero aquella vez que me reparaste el carro. Y número 2, que me des una cuenta bancaria para depositarte ese dinero. Y ¡pum! Me colgó el teléfono. Cuando yo voy a ver que el teléfono está colgado, ahí estaba el número de cuenta de una vez. ¡Pum! ¡Pum! Y le mandé su plata. Miren, Dios cambió nuestra economía. El año pasado, en febrero, abrimos nuestro tercer negocio, nuestra tercera empresa, en una ciudad de las más prósperas de Nicaragua. Usted me pregunta cómo, yo no sé, Jota. Yo no sé, yo solo sé que ha sido Él. Donde estamos pagando, gente lleva el sustento de esos negocios a sus hogares, y eso es una bendición. Cuando uno se vuelve de acuerdo a la palabra que dice, y serán una bendición para todas las familias de la tierra. Miren, empezamos a ver cómo Dios cambió nuestra economía, nuestras hijas. Yo le decía a Edgardo, creo, mira, fíjate que tenemos una hija estudiando una especialidad en Alemania. Eso solo gente de dinero lo puede hacer. Y para remate, le digo, ahora en diciembre, porque me preguntó por ella, fueron de vacaciones a Nicaragua con su esposo y con 2 gatos que tienen. Y digo, estos son locos. Pero empezó Dios a respaldar, a darnos. Yo no les vengo a hablar de grandezas, porque descubrimos que al Dios que le servimos no es al Dios dinero, es al Dios que todo lo puede. Empezamos a tener contentamiento con lo que teníamos, con lo poco o con lo mucho. Con lo que Dios nos haya dado, nosotros empezamos a servirle a Dios. Les quiero decir que hoy, gracias al Señor, podemos decir que al final yo solo tengo una deuda que me falta por pagar, de no sé cuántas deudas que yo tenía. Y yo sé que Dios no me va a quitar la vida mientras yo un día yo no me pare delante de la gente y diga que yo no le debo absolutamente nada a nadie más que a Jesucristo, que es el que me ha dado todo. La última parte. Ya vamos a ir cerrando, ¿verdad? Pero todo esto que hemos contado, como dijo Gerardo, no es para dar lástima, ni para consolarlo a usted en medio de su proceso tampoco, porque de pronto muchos de ustedes están viviendo ese proceso y no queremos que se consuele con esto que le hemos dicho. No se trata de eso, se trata de que ustedes aprendan a depender de Dios, de que ustedes aprendan a conocer al Dios real, al Dios, al Espíritu Santo que está en este tiempo, que se mueve en este tiempo y que tiene poder y que está a nuestra mano para poder alcanzar todo lo que queremos. No les hablamos de dinero para nosotros tampoco, porque cuando íbamos a venir acá a este lugar, yo siempre le digo al Señor, Señor, dame algo, dame una palabra, Señor, una palabra específica para esta gente. Y les voy a soltar esta palabra que me dio Dios, porque al principio les dije que 2 cosas había aprendido en medio de este tiempo. Uno, a depender de Dios. Y otro, que todo lo que ahora gozamos, vivimos económicamente, kilométricamente de donde estuvimos en ese tiempo. Pero todo lo que gozamos no es para nosotros. Dios no nos los ha dado para nosotros. Cuando Dios nos comenzó a prosperar, comenzamos a cambiar los carritos y tenemos unos carros que no son los últimos modelos y no los vamos a cambiar. ¿Saben por qué? Porque el dinero que Dios nos dio no es para que nosotros lo disfrutemos. Sus riquezas, las riquezas que usted pueda tener o las que va a alcanzar en un futuro, tienen un único propósito en esta tierra: cumplir el sueño de Dios. Es el único propósito que tiene. No es que usted vaya a Disney, eso es parte, es una añadidura que Dios le va a dar, la capacidad de disfrutar de lo que Él ha puesto en sus manos. Pero el propósito principal es cumplir el sueño de Dios. El propósito principal Dios me lo dio hace unos días, que estaba orando, pidiéndole a Dios, y me dijo, andate a Isaías 45:6.
Y Dios me dio esta palabra. Porque yo le decía, ¿para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a ir a ese lugar? ¿Para qué nos has prosperado? ¿Por qué nos pones a hablar de finanzas? Porque ahora como que les ha agarrado moda, que solo de finanzas nos ponen a hablar. ¿Para qué, Señor? Y Dios me dijo, Isaías 45:6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde pone el sol, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Para que se sepa que las riquezas que yo te doy y todo lo que te he dado es para mí, es para mi reino, es para cumplir mi sueño, es para que otros me conozcan, es para que otros sepan que hay un Dios real, que hay un Dios que puede salvar, que hay un Dios que puede restaurar vida. Mi dinero no me pertenece. Mi dinero es de Dios. ¿Y saben por qué tengo esa convicción? Porque en ese proceso me di cuenta que yo no necesito el dinero. Entonces mi dinero no me pertenece. Es un instrumento que Dios nos está dando simplemente para que el reino de Dios se extienda en esta tierra. Si usted ha creído que es próspero para disfrutar, discúlpeme, pero está equivocado. Vaya, pídale a Dios que le cambie el chip y que haga lo que Él quiera que hacer con su vida, porque está equivocado. Si usted ha pensado que Dios lo ha prosperado para ser don fulano o doña fulana, tampoco. Dios lo ha prosperado para que usted extienda el reino de los cielos.